El yate ya no se mueve porque alguien decidió que el dinero que lo mantenía a flote debía dejar de circular, y cuando eso ocurre no hay fiesta, influencia ni silencio que lo detenga. La incautación no es un gesto simbólico. Es una señal de que una investigación ha cruzado el punto de no retorno y de que las consecuencias van a caer sobre personas que creían vivir fuera del alcance del Estado. Lo que estaba en juego no era una embarcación de lujo, sino la credibilidad de un sistema y la impunidad de un estilo de vida construido a la vista de todos. La orden llegó sin advertencias públicas, y el efecto fue inmediato. El lujo quedó inmovilizado, el flujo de millones entró bajo escrutinio y una figura acostumbrada a moverse entre fiestas privadas y exclusividad quedó, de repente, dentro del foco más incómodo, el de una investigación que no se negocia. El mensaje es claro. Cuando se tocan determinados intereses, la respuesta ya no es política ni mediática, es operativa. Y una vez activada, no se apaga. Detrás de la incautación hay una decisión que no admite marcha atrás. Porque confiscar un activo de ese nivel implica que alguien ha considerado que las explicaciones ya no bastan y que las pruebas, o los indicios, son lo suficientemente graves como para asumir el coste. Coste institucional, coste internacional, coste personal. Nadie mueve una pieza así, si no está dispuesto a sostenerla hasta el final. Y sostenerla significa exponerse a presiones, a errores y a un choque directo con quienes creían intocable su patrimonio. La mujer que vivía entre fiestas y millones no aparece aquí como un personaje de portada, sino como un vector de riesgo. Su presencia en el centro del caso no se explica por el glamour, sino por la trazabilidad del dinero, por los vínculos que ese dinero revela y por la pregunta que nadie ha logrado cerrar: ¿de dónde procede y a quién beneficia realmente? Cuando un yate es incautado, no se investiga el ocio, se investiga el origen. Y el origen, en este caso, apunta a decisiones que comprometen a más de uno. Lo que puede salir mal ya está ocurriendo. Si la investigación se sostiene, se pierden activos, reputaciones y redes de protección. Si se cae, se pierde algo mayor: la promesa de que el poder político puede imponer consecuencias reales a quienes operan al límite de la legalidad. Esa es la tensión que atraviesa cada paso desde la incautación. No se trata de ganar un titular, sino de no retroceder cuando el coste empieza a escalar. En este punto, el despliegue ya está en marcha. Hay movimientos que no se anuncian y comprobaciones que no se explican, pero que avanzan con una lógica implacable. Cada verificación abre una nueva duda más grave que la anterior, y cada silencio confirma que alguien actuó sabiendo que, si se daba este paso, no habría salida limpia. La investigación no busca cerrar rápido, busca sostenerse. La pregunta que queda suspendida no es si el yate volverá a navegar, sino que otras piezas quedarán expuestas si se tira del hilo hasta el final. Porque incautar un símbolo del lujo es solo el inicio de un proceso que redefine límites y revela quién estaba dispuesto a cruzarlos. Se sostendrá la presión cuando los nombres empiecen a importar más que los bienes, o alguien decidirá que el coste ya es demasiado alto. El problema es que, a partir de ese momento, todo lo que antes parecía anecdótico empieza a adquirir un peso distinto. Las fiestas, los desplazamientos, las relaciones, los silencios. Nada se mira ya como exceso, sino como patrón. Y cuando una investigación alcanza ese punto, el margen de error se reduce a cero. Cada dato que entra y no encaja obliga a revisar decisiones previas. Cada conexión confirmada hace más difícil dar marcha atrás sin dejar rastro de una renuncia. La incautación del yate no aísla a una persona, la coloca en el centro de una red que ahora tiene que explicarse. Porque mantener un nivel de vida así no es solo una cuestión de dinero, sino de estabilidad. Y la estabilidad exige fuentes constantes, canales fiables y una confianza prolongada en que nadie va a intervenir. Esa confianza es la que se ha roto. Y cuando se rompe, los aliados empiezan a calcular distancias y los silencios se vuelven estratégicos. A estas alturas, ya no importa cómo se justificaba el lujo hacia afuera. Lo que importa es cómo se sostiene hacia adentro. Las versiones empiezan a divergir, los relatos dejan de coincidir y aparecen decisiones que no se tomaron solas. Este tipo de operaciones no suelen contarse completas. Aquí seguimos el rastro hasta el final. Si quieres entender cómo se desmontan estas estructuras paso a paso, suscribirte al canal es la única forma de no perderte lo que viene. Nadie opera a ese nivel sin intermediarios, sin facilitadores y sin alguien que mire hacia otro lado en el momento adecuado. La investigación no necesita probarlo todo de golpe, le basta con demostrar que no fue casualidad. Lo que se pierde si esto fracasa no es solo una incautación, sino la narrativa de control. Porque si el Estado retrocede después de una acción así, el mensaje es inequívoco: hay umbrales que no conviene cruzar. Y eso tendría un efecto inmediato sobre futuros casos, sobre futuras decisiones y sobre quienes ya están midiendo hasta dónde pueden llegar. Por eso el riesgo no es técnico, es político e institucional. Mientras tanto, la figura central del caso queda expuesta a una presión que no se gestiona con dinero.
Cada movimiento público se interpreta, cada gesto privado se evalúa. La vida entre fiestas y millones deja de ser una protección y se convierte en una evidencia incómoda. Porque cuanto más visible fue el exceso, más preguntas genera ahora su financiación. Y esas preguntas no se disuelven con comunicados ni con silencio. Hay algo que todavía no se dice en voz alta, pero que atraviesa todo el proceso. Alguien autorizó esto sabiendo que iba a escalar. No fue un impulso ni una reacción improvisada. Fue una decisión consciente de asumir el conflicto, de aceptar que habría consecuencias y de seguir adelante aún así. Cuando una investigación se construye sobre ese tipo de decisión, el final nunca es neutro. La incógnita ya no es si habrá más movimientos, sino hasta dónde llegará la voluntad de sostenerlos. Porque cada paso adicional expone a más actores y reduce las opciones de salida ordenada. Y en ese punto, la pregunta deja de ser legal y pasa a ser estratégica. ¿Quién está dispuesto a perder para que esto llegue hasta el final y quién necesita que se detenga antes de que el daño sea irreversible? A partir de ahí, la investigación deja de depender de una sola figura y empieza a tensionar todo lo que la rodea. Porque cuando se incauta un activo de ese nivel, se activa una cadena de responsabilidades que nadie puede deshacer sin dejar huella. Cada autorización previa, cada omisión y cada favor concedido en el pasado adquiere ahora un valor probatorio. No importa si fue legal en su forma, lo que importa es si fue sostenible en su fondo. Y ahí es donde empiezan a aparecer los errores. El problema para quienes creían tenerlo todo controlado es que el lujo deja rastro. No solo financiero, también humano. Tripulaciones, proveedores, intermediarios, gestores. Demasiadas personas saben demasiado como para que todo quede encapsulado en una sola versión. La investigación no necesita confrontar a todos. Le basta con observar quién se adelanta a hablar y quién se esfuerza demasiado en no hacerlo. En estos escenarios, el miedo no se manifiesta con huidas, sino con prisas mal calculadas. Mientras tanto, la narrativa pública intenta reducirlo todo a una imagen: exceso, provocación, castigo ejemplar. Pero esa simplificación no resiste el análisis interno. Porque si fuera solo una cuestión de imagen, el coste de la incautación sería innecesario. Aquí hay algo más en juego. Hay una necesidad de marcar un límite real, no discursivo. De demostrar que ciertas formas de acumulación ya no se toleran cuando cruzan una línea que alguien ha decidido hacer visible. La mujer que hasta ahora era presentada como símbolo de una vida sin restricciones empieza a convertirse en un punto de fricción. No porque sea la única responsable, sino porque su exposición hace imposible seguir negando el problema. Su estilo de vida ya no protege a nadie. Al contrario, obliga a explicar por qué fue posible durante tanto tiempo. Y esa explicación compromete a quienes, directa o indirectamente, lo permitieron. Cada día que pasa sin que la investigación se detenga refuerza una idea incómoda, que no habrá una salida discreta. Las soluciones negociadas requieren margen, y ese margen se consume rápido cuando la incautación ya es pública y el mensaje ha sido lanzado. Dar marcha atrás ahora no sería una rectificación técnica, sino una claudicación. Y eso tiene un precio que va más allá de este caso concreto. El despliegue continúa porque detenerlo tendría un coste mayor que asumir sus consecuencias. Esa es la lógica que lo sostiene. No es una cruzada moral ni una operación estética. Es una apuesta por imponer control donde antes hubo tolerancia. Y como toda apuesta de este calibre, exige sacrificios. Algunos visibles, otros que todavía no han salido a la superficie. La pregunta que empieza a incomodar no es quién será el próximo afectado, sino quién está realmente dispuesto a asumir el desgaste hasta el final. Porque cuando el foco se desplaza del objeto incautado a las decisiones que lo hicieron posible, el conflicto deja de ser individual. Se convierte en un examen de poder. Y en ese examen, no todos los actores tienen la misma capacidad para resistir cuando el silencio deja de ser una opción. En este punto, la investigación empieza a mostrar su verdadero alcance. Ya no gira alrededor de un bien confiscado ni de una vida de excesos, sino de un mecanismo que funcionó durante demasiado tiempo sin interferencias. Y cuando un mecanismo así se expone, la pregunta inevitable no es quién lo usó, sino quién lo permitió. Porque nadie acumula ese nivel de libertad financiera sin apoyarse, explícita o implícitamente, en una estructura que lo normaliza. La tensión crece porque las decisiones que vienen ahora son más costosas que las anteriores. Revisar contratos, justificar movimientos, sostener versiones que empiezan a desalinearse entre sí. Cada intento de proteger una parte del relato pone en riesgo el resto. Y en ese equilibrio inestable, cualquier error puede convertirse en una admisión indirecta. La investigación no necesita acelerar. Le basta con esperar a que la presión haga su trabajo. Hay un punto crítico que todos los implicados reconocen, aunque nadie lo verbalice, cuando el foco deja de estar en el lujo y pasa a estar en las autorizaciones. En quien firmó, quien miró hacia otro lado y quien decidió que no era el momento de intervenir. Ese desplazamiento es peligroso porque convierte un caso visible en un problema interno. Y los problemas internos no se resuelven con gestos públicos, sino con sacrificios. Mientras tanto, el discurso de control se pone a prueba.
Porque sostener una incautación de este calibre implica aceptar que habrá resistencia, desgaste y consecuencias no previstas. Implica asumir que algunos apoyos se debilitarán y que ciertos silencios dejarán de ser fiables. Pero retroceder ahora significaría admitir que el poder tiene límites cuando se enfrenta a determinados intereses. Y esa admisión tendría un efecto que se extendería mucho más allá de este caso. La figura central queda atrapada en una paradoja sin salida clara. Cualquier intento de defensa pública aumenta la exposición, cualquier silencio prolongado alimenta las sospechas. Ya no controla el ritmo ni el encuadre. Otros deciden que se revisa, que se congela y que se deja avanzar. Y cuando el control se pierde en este nivel, recuperarlo suele exigir concesiones que pocos están dispuestos a hacer. El proceso continúa porque detenerlo implicaría asumir una derrota estratégica. No para una persona, sino para una forma de ejercer autoridad. Y esa forma de autoridad se sostiene, precisamente, en la capacidad de llevar las decisiones hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando el coste empieza a ser incómodo. Especialmente entonces. Lo que queda por ver no es si aparecerán más nombres o más bienes bajo escrutinio, sino quien aceptará cargar con el impacto final. Porque toda investigación de este tipo termina igual. Alguien paga el precio de sostenerla y alguien paga el precio de haberla hecho necesaria. La incógnita es si ambos costes recaerán en el mismo lado o si, cuando llegue el momento decisivo, alguien decidirá que el daño ya es demasiado grande para continuar. A medida que el cerco se estrecha, aparece un factor que nadie puede controlar del todo: el tiempo. No el tiempo de los titulares, sino el de las decisiones acumuladas. Cada día que pasa sin una resolución clara convierte lo provisional en estructural. Lo que empezó como una incautación puntual se transforma en un precedente operativo. Y los precedentes, una vez establecidos, dejan de pertenecer a un solo caso. Aquí es donde el riesgo se vuelve real para todos los implicados. Porque sostener una acción así implica aceptar que habrá daños colaterales. Relaciones que se rompen, protecciones que se diluyen, lealtades que se ponen a prueba. Nadie quiere ser el primero en caer, pero tampoco el último en quedar expuesto. En ese equilibrio, la presión no se ejerce desde fuera, sino desde dentro del propio sistema. La investigación avanza porque detenerla requeriría una explicación más costosa que continuar. Y esa explicación tendría que responder a una pregunta incómoda: ¿por qué se actuó con contundencia para luego retroceder sin consecuencias visibles? En contextos como este, la coherencia pesa más que la prudencia. Una incoherencia evidente no solo debilita un caso, debilita una autoridad. Mientras tanto, la figura asociada al lujo pierde su valor como distracción. Ya no sirve como cortina ni como relato alternativo. Su exposición inicial cumplió una función, pero ahora el foco se desplaza hacia algo menos visible y más determinante: la cadena de decisiones que hizo posible esa vida durante tanto tiempo sin interferencias. Y esa cadena no se corta sin dejar marcas. Hay un momento, siempre silencioso, en el que una investigación deja de buscar pruebas y empieza a medir resistencias. ¿Quién aguanta? ¿Quién cede? ¿Quién comete el error de moverse antes de tiempo? Ese momento parece haber llegado. Y cuando llega, el desenlace deja de depender de los hechos iniciales y pasa a depender de cómo reaccionan quienes todavía creen tener margen de maniobra. La pregunta que queda suspendida es incómoda porque no tiene una respuesta técnica. ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar para sostener una decisión que ya ha alterado el equilibrio de poder? Porque si se llega hasta el final, el coste será alto. Pero si no se llega, el coste será estructural. Y esa es la clase de dilema que no se resuelve con comunicados ni con gestos simbólicos. El yate sigue inmovilizado, pero ya no es el centro del problema. Es solo la prueba visible de que algo más profundo se ha puesto en marcha. Algo que obliga a elegir entre asumir el impacto ahora o convivir con una pérdida de control a largo plazo. La investigación avanza en ese terreno, sabiendo que cualquier salida será irreversible para alguien. La cuestión final que nadie se atreve a formular en público es simple y devastadora. Cuando llegue el momento de decidir, ¿quién estará dispuesto a sacrificarlo todo para que esto no se detenga? ¿Y quién preferirá que nunca se sepa hasta dónde podía llegar? A partir de aquí, el caso entra en una fase donde ya no se gana nada con la exposición, pero se puede perder todo con una mala decisión. El ruido externo empieza a sobrar y el trabajo real se concentra en espacios cerrados, lejos de cámaras y declaraciones. Es ahí donde se evalúa si la incautación fue solo una demostración de fuerza o el inicio de un ajuste más profundo. Y esa evaluación no es neutra. Condiciona el comportamiento de quienes todavía no han sido llamados a dar explicaciones. El sistema, cuando se ve presionado, tiende a protegerse. No siempre a las personas, sino a sus propios equilibrios. Por eso el avance no es lineal. Hay momentos de aparente quietud que no significan retroceso, sino acumulación. Revisión interna, contraste de versiones, cálculo de daños. Cada pausa prolongada aumenta la ansiedad de quienes saben que están dentro del perímetro, aunque aún no se les haya señalado directamente. La mujer asociada al lujo deja de ser el centro narrativo y pasa a ocupar un lugar más incómodo:
el de referencia obligada. Todo conduce a ella, pero no todo termina en ella. Su caso funciona como punto de entrada a una estructura más amplia, y eso la convierte en un problema que nadie puede cerrar de forma aislada. Resolver su situación sin tocar el resto implicaría aceptar que el síntoma era el problema, y no el sistema que lo permitió. En este escenario, las lealtades se redefinen. Algunos apoyos desaparecen sin ruido, otros se vuelven más visibles de lo necesario. Hay movimientos que buscan protegerse anticipadamente y otros que confían en que el desgaste hará el trabajo por sí solo. Pero esa confianza es frágil. Porque cuando una investigación alcanza este nivel de exposición, no necesita acelerarse para ser peligrosa. Le basta con no desaparecer. El coste psicológico empieza a pesar tanto como el institucional. Vivir bajo la certeza de que cualquier decisión pasada puede ser reinterpretada no es sostenible a largo plazo. Y esa presión suele provocar errores. Declaraciones innecesarias, gestos de desafío mal medidos, intentos de control que solo confirman la pérdida del mismo. La historia de este tipo de casos demuestra que el colapso raramente llega por una prueba definitiva, sino por una suma de decisiones equivocadas. La incógnita sigue siendo estratégica. No se trata de si el caso es sólido o débil, sino de quién necesita que avance y quién necesita que se diluya. Porque ambas posiciones existen y ambas tienen capacidad de influir. Lo que aún no está claro es cuál de las dos asumirá el coste político de imponer su camino cuando el conflicto deje de ser gestionable en silencio. El proceso continúa en ese equilibrio tenso, sabiendo que cualquier desenlace redefinirá algo más que un caso concreto. Redefinirá qué se puede tocar y qué no, quién puede ser expuesto y quién permanece fuera del alcance real. Y cuando eso se decide, nunca vuelve a ser igual. La pregunta que queda abierta, y que ya empieza a incomodar incluso a quienes no están directamente implicados, es si esta incautación fue el límite o solo el primer aviso. Porque si fue solo un aviso, lo que viene después no afectará a un yate ni a una vida de excesos, sino a la arquitectura misma que permitió que todo eso existiera sin consecuencias durante tanto tiempo.